si solamente estamos caminando en una religión o de verdad estamos caminando con Dios. Amén. Y bueno, vamos a la palabra. Vamos al libro de Romanos, capítulo 1, verso 21. Y le damos la bienvenida a todos los que se conectan esta noche aquí en nuestra transmisión desde nuestra casa MNC de Jesús la Piedad. Hay una palabra que te va a traer el temor de Dios esta noche, una palabra que te va a transformar, que te va a confrontar con tu cristianismo. Hay de quien esta noche recibe este mensaje con nosotros, pero también compártelo con alguien. Amén. Y mientras compartimos, vamos a Romanos, capítulo 1, verso 21. Amén. Entonces, será peligroso olvidarnos de Dios. Será peligroso alejarnos de la presencia de Dios. Claro que sí, yo le voy a enseñar lo terrible que es eso. ¿Para qué? Para que a usted no le pase. Pero también para aquellos que en un momento están alejados de la presencia de Dios. Hoy esta noche es un llamado de Dios a volver a casa, a los brazos del Padre. Amén. Y entonces, mire lo que dice su palabra en esta noche, Romanos 1:21. Está ahí conmigo, mire lo que dice. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pónganlo al principio desde el 21. Y yo quiero que vean lo que dice la palabra en estos versículos. Dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. El apóstol Pablo le habla a un pueblo que había conocido a Dios, pero también a un pueblo que se había apartado, a un pueblo que se había alejado de la presencia de Dios. Lo habían conocido, pero no le habían entregado verdaderamente el corazón. Lo habían conocido, pero no le habían dado la gloria, la honra que Él se merece. Amén. Y el Espíritu de Dios me ministraba en estos días y me dice: hijo, yo quiero que traigas el temor de Dios a los corazones. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los últimos tiempos y muchos están alejándose de mi presencia. Amén. Usted no puede alejarse de la presencia de Dios porque corre peligro. Cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, salimos de la cobertura de Dios. Y fuera de la cobertura de Dios podemos ser destruidos, podemos ser muertos. Es un peligro muy grande. Amén. Pero también muchos dirán: pastor, yo no estoy lejos de la presencia de Dios. Yo vengo a los servicios, yo vengo a la iglesia. Pero no es lo mismo venir a la iglesia a que usted y yo tengamos una relación con Dios presente, a que nosotros estemos buscando a Dios todos los días. Eso es caminar con Dios. Una religión es venir al servicio, me siento y me salgo y ya no sé de Dios hasta el próximo servicio. Pero caminar con Dios, estar cerca de Dios es muy diferente. Estar cerca de Dios es tener esa comunión con Él diaria, estar escudriñando su palabra todos los días. Amén. Ahorita nuestro Padre Espiritual nos llamó a entrar en un ayuno de 40 días. ¿Cuántos lo vieron? Sí, un ayuno de 40 días porque vivimos tiempos peligrosos. Se ocupa de una iglesia que esté en ayuno y en oración para que usted soporte todo lo que vendrá sobre la tierra. Mire lo que está aconteciendo en el mundo, y eso es Dios llamándonos a que la iglesia siga firme, porque Él viene pronto. Pero hay un pueblo que dice que conoció a Dios, pero no le glorificó como a Dios.
No le dieron ¿qué? Gracias. Malagradecidos. Gente con un corazón perverso, con un corazón entenebrecido. Y dice que a esas personas Dios las entrega a que hagan lo que quieran de sus vidas. ¿No quieren nada con Dios? No pasa nada, haz lo que tu carne quiere. Vive en el pecado, vive en la inmundicia, pero Dios te va a pedir cuentas de todo eso. Amén. Dile que está a tu lado, Dios te va a pedir cuentas, hermano. Y entonces vivimos en una generación que ha tenido grandes avances tecnológicos. Amén. La inteligencia artificial, muchas cosas que vemos tecnológicamente hablando, que han traído un gran avance a la humanidad. Pero asimismo, también estamos en una generación que, como nunca antes, quiero que escuche lo que el Espíritu de Dios me hablaba, como nunca antes hay también tanta ansiedad, tanta depresión, tanta confusión, tanta maldad, tantas vidas vacías que terminan en un suicidio. ¿Por qué? Porque la gente se ha olvidado de Dios. Y ese es el resultado de olvidarte de Dios. Entonces, cuando te olvidas de Dios, número uno, pierdes tu identidad. Hace 8 días yo le hablé que usted era un hijo. ¿Y qué será su identidad? Somos hijos de Dios. Nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Pero también, cuando el hombre se olvida de Dios, cuando el ser humano se olvida de Dios, pierde su identidad. Ya no sabe qué hacer. Ya no sabe a dónde va. Y esa es la generación que estamos viviendo ahora. Vamos a Génesis 1:27. Tenemos que entender desde el principio. Fuimos creados como a imagen y semejanza de Dios. Amén. Eso quiere decir que fuimos creados para estar con Él, para caminar en los propósitos de Dios. Fuera de allí no vamos a encontrar nada. Dice la palabra, y creó Dios ¿a quién? Al hombre, a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces, cuando el hombre se aleja de Dios, pierde su identidad. Por eso muchos hoy no saben qué son. Si son varones, si son hembras. Si hoy hay tantos géneros que el diablo se ha inventado. ¿Por qué? Porque el hombre alejado de Dios pierde su identidad. Pero dice Dios, yo creé que hombres y mujeres. ¿Habrá aquí hombres? ¿Habrá aquí mujeres? Porque esa es la identidad que Dios te dio. Ese es el diseño que Dios te dio. Varón y hembra los creó. Dios te creó a su imagen. Dios te creó a su semejanza. Pero cuando el hombre se aleja de la presencia de Dios, pierde esa identidad. Pierde la identidad de hijo. Pierde la identidad de ser un hombre, de ser una mujer. Pierde su esencia, pierde su diseño. Entonces, desde el principio, el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Eso revela que nuestra identidad no nos la da el mundo. Nuestra identidad viene ¿de quién? De nuestro Creador, de aquel que nos ha dado la vida. Fuera de allí no encontramos identidad. Fuera de allí vamos a tener una confusión. Amén. ¿Va entendiendo? Entonces, cuando el hombre se aleja de Dios, ya no sabe quién es. Mire, la gente que no conoce a Dios no sabe quién es. Pero hay muchos cristianos que también se alejaron de Dios y ya no saben ahora quiénes son. Están buscando una identidad en el mundo. Una cosa que yo identifico siempre en una persona que conoció a Dios y después se aleja de Dios porque pierde su identidad, es que se tatúa. Porque busca una identidad. Porque busca llenar un vacío. Y esa es una de las mentiras más grandes del diablo para una persona que se aleja. Del 100% que se alejan, 90% se tatúan. ¿Por qué? Porque pierden su identidad. Ya no saben a dónde van. Ya no saben lo que quieren. ¿Sí? Entonces, cuando el hombre se aleja de Dios, ya no sabe quién es. Y busca su identidad en el mundo. Te lo ve, se cortan el pelo, ya no le agradó el pelo ahí, se lo dejan más largo, se lo pintan de colores, esto, aquello. ¿Por qué? Porque no saben quiénes son, no tienen identidad fuera de Dios. Salmo 103. Amén.
Entonces, hoy vemos esa generación así, confundida. No sabe quién es. No sabe a dónde va. No sabe lo que quiere. Porque estamos alejados de quién? Del que da el propósito. Y dice la palabra, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dile que está a tu lado, le perteneces a Dios. Amén. Que somos pueblo suyo somos. Reconoce que Él te hizo. Reconoce que eres suyo. Reconoce que el día que le entregaste tu vida a Cristo, ya no te perteneces, ya no me pertenezco, ahora le pertenezco a mi Señor. Amén. Pónmelo atrás otra vez, por favor. Reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pero cuando salimos de este diseño, no sabemos a dónde vamos. No tenemos dirección. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, Él se encontró con una generación así. Y dijo que Él tuvo compasión de ellos, porque estaban como ovejas desamparadas que no tenían pastor. ¿Por qué? Porque esa es la generación que encontramos ahora. No sabe quién es, no sabe qué quiere y no sabe hacia dónde va. Y si usted se encuentra también así, usted necesita encontrarse con su verdadera identidad en Cristo. Amén. El mundo no lo va a engañar cuando usted tenga la identidad en Cristo. Usted no va a querer encajar con todo mundo, queriendo agradar a todo mundo, cuando usted tenga la identidad en Cristo. Efesios 2:12. Entonces hoy vemos una generación confundida, que no sabe lo que quiere, que no sabe a dónde va, porque hay un mundo sin Dios, hay un mundo sin esperanza, perdido y vacío. Pero no solamente el mundo, sino también los cristianos. ¿Por qué? Por la falta de tener una relación con Dios. ¿Qué dice la palabra? En aquel tiempo estabas sin Cristo. ¿Cómo era la vida sin Cristo? ¿Cómo es la vida sin Cristo? Hay muchos que no conocen aún a Cristo y tal vez nos están viendo. La vida sin Cristo es terrible. La vida sin Cristo no tiene sentido. La vida sin Cristo es vacía. La vida sin Cristo es sin propósito. Y dice la palabra que en aquel tiempo todos estábamos como sin Cristo. ¿Cómo era tu vida? Toma un minuto para que recuerdes cómo era tu vida sin Cristo. ¿Te querías morir? ¿Depresión? ¿Adicciones? ¿Cómo es la vida sin Cristo? Terrible. Y antes estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cómo dice ahí? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así vive la gente. Así vivíamos, sin Dios y sin esperanza. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. La gente que no tiene a Dios en su corazón no tiene esperanza, porque es Cristo la esperanza de gloria. La gente que no tiene a Dios en su corazón no tiene paz. La gente que no tiene a Dios en su corazón le hace falta algo que lo llene, que lo satisfaga en la vida. Ese es Dios. Entonces, hay un mundo sin Dios, hay un mundo sin esperanza, hay un mundo perdido, vacío. ¿Por qué? Porque se han olvidado de Dios. A Dios lo han hecho a un lado. Muchos caminan en solamente una religión. Soy católico, soy esto, voy a misa, pero no tienes a Dios. Tienes una religión, no a Dios. Amén. Entonces, número 2. Cuando el hombre se olvida de Dios, pierde su propósito. Número 1, su identidad. Número 2, su propósito. Y el propósito de Dios no se descubre en el mundo.
El propósito de Dios se revela en la presencia de Dios. Mucha gente quiere encontrar propósito en el mundo, pero el propósito, lo único que te lo va a revelar es aquel que te creó, es aquel que te mandó a esta tierra, porque esa es la razón de tu existencia. Todos los que estamos aquí, desde el más chiquito, Calebcito, que ahí acaba de llegar, que es el más pequeñito, hasta el más adulto que esté aquí en esta tarde, todos venimos a esta tierra por un ¿qué? Propósito. Pero cuando estamos alejados de Dios, vivimos una vida sin propósito. Por eso la gente vive como vive. Vive una vida desenfrenada, vive una vida sin temor de Dios. Muchos pierden la vida muy jóvenes porque vivieron la vida sin propósito. Pero cuando tú te encuentras con Dios, cuando tú vienes a Cristo, tú encuentras tu propósito. Amén. Y entonces, el propósito de Dios es la razón de tu existencia. Por eso estás vivo. No estarías vivo si no tuvieras un propósito divino. Amén. El propósito de Dios es aquel que te mantiene en esta tierra respirando. Y cuando no tienes propósito, cuando no encuentras propósito, tienes ganas de morirte. No le encuentras sentido a la vida. La gente por eso hoy vive así, no le encuentra sentido. Dice, ¿para qué vivo? No hay nada que me llene, no hay nada que me satisfaga. ¿Por qué? Porque no se ha encontrado el propósito de Dios. Porque una persona alejada de la presencia de Dios, que no tiene a Dios en su vida, no tiene propósito. Colosenses 1:16. Cuando nos olvidamos de Dios, mucha gente persigue el éxito. Y no es malo, la palabra de Dios dice que Él te quiere dar éxito. Amén. Pero primero, búscalo a Él. La gente busca el placer, la gente busca muchas cosas, sigue sus deseos del corazón. ¿Por qué? Porque se olvidó de Dios. Dice la palabra, porque en Él fueron creadas ¿qué? Todas las cosas. Presta atención a este verso. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y eso te revela a ti propósito. Todo lo que Dios creó, lo creó con un propósito. A ti te creó con un propósito. Te creó para Él. Cuando tú no vives una vida para Él, no tienes una vida de propósito. Cuando tú no vives una vida para la alabanza y la gloria de Dios, te vas a seguir sintiendo vacío. Te vas a seguir sintiendo sin sentido. Yo les digo siempre cuando predico la palabra, cuando ministro, cuando predico el evangelio en la calle, en el hospital, en cualquier lugar, le hablo a alguien de Dios, yo siempre me siento pleno, porque estoy haciendo el propósito de Dios. El propósito de Dios siempre te va a traer gozo. El propósito de Dios siempre te va a traer satisfacción. Si no has encontrado satisfacción en la vida, buscaste el placer, buscaste la riqueza, buscaste en muchas cosas, es porque te hace falta el propósito de Dios. Cuando el hombre se olvida de Dios, pierde su propósito, pierde las ganas de vivir, pierde las ganas de seguir adelante, porque no tiene un motor, no tiene algo que lo empuje a ir por un destino. Amén. En el que está a tu lado, tú tienes un propósito y esa es la razón de tu existencia. Amén. Entonces, puedes perseguir el éxito, los placeres, los deseos de tu corazón, pero no vas a encontrar la verdadera satisfacción, porque solamente está en Dios. Fuiste creado por medio de Él y para Él. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó para Él. Él se paseaba con ellos en el huerto, tenía una relación con ellos. Amén. Cuando el hombre peca, desobedece y es echado del jardín, el hombre perdió propósito. Y por cuanto todos pecaron, fueron destituidos
de la gloria de Dios. Cuando nos olvidamos de Dios, te vas a sentir vacío. Entonces hay personas que tienen dinero, hay personas que tienen una carrera, que tienen fama, grandes casas, carros, lujos, pero aún así con todo eso se siguen sintiendo con un profundo vacío porque están ¿qué? Sin Dios. ¿Ya escucharon el testimonio que daba Daddy Yankee? Busca. Un hombre inmensamente rico, famoso, podía tener la mujer que quería, pero nunca le vieron nada de eso. Profundo vacío. Ella conocía a Dios, se había alejado de Dios. Él lo cuenta y usted puede buscar eso. ¿Por qué? Porque estar sin Dios es como estar muerto en vida. Eclesiastés 12:13. Y el rey Salomón, que fue un hombre inmensamente rico, un hombre con muchísimas mujeres, él terminó diciendo: vanidad de vanidades es todo. Todo es vanidad, decía. Nada me llena, nada me satisface. Y él escribió lo siguiente: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios. ¿Qué? Teme a Dios. El hombre más rico de su tiempo, el hombre que Dios le dio una sabiduría muy grande, ese hombre te está diciendo a través de la palabra: teme a Dios. Una persona que teme a Dios va a ser una persona con propósito. Temer a Dios es honrarlo, respetarlo, reverenciarlo, darle su lugar en nuestra vida. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Caminar con Dios es el todo del hombre. Tener a Dios en nuestras vidas es el todo del hombre. Amén. Haberlo conocido nos cambió la vida. Ya no estamos sin Cristo, ya no estamos sin esperanza, ya no estamos sin Dios. Ahora tenemos vida, ahora tenemos paz, ahora tenemos prosperidad, ahora tenemos bendición, porque hemos encontrado al Dios verdadero. Ahí le puede dar un fuerte aplauso. Amén. Pero hay un peligro en olvidarte de Dios. Hay un peligro en no tener temor de Dios. Hay un peligro en no guardar sus mandamientos. Porque una persona sin temor de Dios es desenfrenada. Una persona sin temor de Dios puede hacer cualquier locura, puede hacer cualquier cosa. El temor de Dios te frena. El temor de Dios es una protección para que no pase los límites. Pero una persona sin temor de Dios no tiene límites. Por eso matan, por eso destruyen, por eso dañan, por eso hacen lo que hacen, porque no tienen ¿qué? Temor de Dios. Pero esta generación, ¿cómo va a tener temor de Dios si está alejada de Dios? No se puede. El temor de Dios viene cuando tú tienes una relación con Él. Ahí viene el temor de Dios en tu corazón, donde tú lo conoces, donde tú sabes quién es Él, donde tú sabes lo que a Él le agrada y lo que a Él le desagrada. Cuando tú comienzas a caminar con Él, el temor de Dios viene a tu corazón. Amén. ¿Qué es el todo del hombre? Temer a Dios. Si tú temes a Dios en tu corazón, tú te vas a sentir pleno. Aunque tú veas este mundo que no tenga temor de Dios, tú temes. Aunque tú veas que el círculo donde tú te mueves no tiene temor de Dios, tú temes. Que el temor de Dios te va a salvar la vida. Amén. Entonces, ¿qué más pasa, pastor? Cuando nos olvidamos de Dios, pierdes su identidad, pierdes tu propósito, pero también pierdes la paz. La paz. La paz es algo tan caro
que no se puede comprar. La paz es algo que solamente viene a una persona cuando vive rectamente delante de los ojos de Dios. Un corazón sin Dios siempre está inquieto, no tiene paz, no tiene confianza en Dios. Un corazón que no tiene paz está confundido, está temeroso, está turbado. Y así mucho podemos tener el corazón porque estamos sin Dios. No estamos teniendo esa relación con Dios. Isaías 57, verso 19. Está aprendiendo. Porque usted no se puede olvidar de Dios. Usted no puede ser alguien que se aleje de Dios. ¿Qué dice la palabra? Produciré fruto de labios. Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz. ¿Por qué la gente no tiene paz? Por lo que vive escondiendo. ¿Por qué la gente no tiene paz? Porque no tiene el perdón de Dios. ¿Por qué la gente no tiene paz? Porque vive viviendo una vida de pecado, una vida desordenada. Y no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. El impío es como alguien que tiene su corazón como una tempestad. No hay quietud, no hay tranquilidad. No puede ni dormir esa gente. ¿Por qué? Que están atormentados, están oprimidos. Pero alguien que vive a cuentas con Dios tiene paz. ¿Habrá alguien aquí que tiene paz? Un corazón sin Dios está inquieto, no tiene paz, no tiene esa confianza en Dios. Por eso vemos que una generación sin paz, porque está llena de maldad, está llena de iniquidad, está llena de pecado y no se quieren arrepentir. Pero Dios está llamando. La gente busca la paz, se van a yoga, se van a meditar y piensan que ellos van a recibir la paz. Y es una paz temporal, una paz que el mundo da, pero la paz que Cristo da es una paz eterna, es una paz que sobrepasa todo entendimiento y que solamente la tenemos cuando confiamos en Dios, cuando tenemos una relación con Él y cuando vivimos a cuentas con Él. Qué peligroso es vivir sin Dios, olvidarme de Dios, no vas a tener paz. Y la gente que no tiene paz se vuelve loca, se vuelve loca. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Quién es un impío? Alguien que vive sin Dios, alguien que vive alejado de Dios, alguien que vive en su pecado y no se quiere arrepentir. Entonces, solo tendremos paz cuando nos arrepintamos, cuando tengamos esa comunión con Dios, cuando estemos cerca de Él, cuando confiemos totalmente en Él. Amén. ¿De cuál es el problema? El problema es que hay un corazón lejos de Dios. Ese es el problema. No solamente la gente del mundo, esos están bien lejos de Dios, pero hablo de acá, los que ya somos cristianos, los que ya somos hijos de Dios. Muchos podemos estar nuestro corazón lejos de Dios. Si no tienes identidad, si no tienes el propósito, si no tienes paz, son señales de que tu corazón está lejos de Dios. Entonces la humanidad enfrenta una gran crisis en muchas áreas de su vida. La humanidad está en crisis. ¿Por qué? Por la ausencia de Dios en su corazón, la ausencia de Dios en la familia, en las vidas. Eso le ha traído crisis, porque donde Dios llega hay paz, hay gozo y hay bendición. Amén. Entonces el hombre ha sacado a Dios de su hogar, el hombre ha sacado a Dios de las escuelas, del gobierno, pero lo más terrible, de su propio corazón. Y por eso es el resultado. La maldad se ha multiplicado. El hombre es tan perverso, tan cruel. ¿Por qué? Porque sacó a Dios de su vida.
sacó a Dios de la escuela. ¿Por qué pasan tantas cosas en la escuela? Porque sacaron a Dios de la escuela. Andan enseñándoles otras tonterías. Miren, si usted no ha visto, pero el presidente Donald Trump, en esos días que vienen, va a nombrar a Estados Unidos, va a entregarle a los Estados Unidos a Dios. Van a hacer un día especial donde van a hacer un acto con todos los del gobierno, con pastores. Ahí va a estar nuestro apóstol Guillermo Maldonado, y van a entregarle los Estados Unidos a Dios. ¿Por qué? Porque él dijo: Estados Unidos le pertenece a Dios. México va a ser quebrantado. México, vamos a experimentar un quebranto muy terrible porque estamos alejados de Dios. Los mexicanos somos idólatras. Los mexicanos somos brujos, hechiceros. Esos son los mexicanos, lejos de Dios. ¿Qué hizo nuestra presidenta? Cuando ella inició su gobierno, llamó a los chamanes a que le hicieran una limpia. En pleno Zócalo hizo brujerías, lejos de Dios. Y queremos que Dios bendiga a México, pero no hay arrepentimiento. México va a ser quebrantado. Los corruptos van a caer y Dios va a usar a Donald Trump para quebrantar México. Y usted no me sorprenda de eso. Y usted no diga: pero ¿por qué? Dios así lo ha escrito y lo ha declarado. Lo va a ver en los próximos días. Entonces, ¿cuál es el resultado del hombre alejado de Dios? El hombre es egoísta, el hombre es malvado, el hombre es perverso, el hombre es malagradecido, el hombre es orgulloso, es avaro, es rebelde y es cruel. Porque está alejado de Dios. Segunda de Timoteo 3:1, estoy por terminar. Ese es el hombre sin Dios. Si usted está sin Dios, así va a ser. Pero cuando nosotros caminamos con Dios, Dios nos cambia, Dios nos transforma, y el fruto que tú vas a dar es ¿qué? Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Eso va a ser tu fruto porque estás caminando con Dios. No estás caminando con Dios, también se te va a notar. Mira lo que dice la palabra. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres como amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Cuando el Espíritu Santo le habló al apóstol Pablo cómo sería el ser humano de los últimos tiempos, está mostrándole las características del hombre sin Dios. Esta lista es terrible, pero también esta lista nos está revelando el peligro de olvidarnos de Dios. El peligro de sacar a Dios de nuestros hogares. El peligro de sacar a Dios de nuestra nación. Porque en eso se convierte el hombre en un demonio. Características diabólicas. Por eso Dios nos llama a caminar con Él. Por eso Dios nos llama a estar cerca de Él para parecernos a Él. No somos perfectos, pero sí tenemos algo de Dios. Amén. Usted tiene amor. Dios es amor. Usted es perdonador, porque Dios es perdonador. Usted es misericordioso, porque Él es grande en misericordia. Usted es tardo en la ira, porque Él también es tardo en la ira. Nos parecemos un poquito a Dios, ¿verdad que sí? O usted se parece al hombre sin Dios. Usted se parece a ese demonio de los últimos tiempos. Porque si usted se parece a algo de esta lista, tiene que arrepentirse y volver a Dios. Y comenzar a caminar en una relación con Dios, porque si no, tu vida va a ser un desastre. Vas a destruir tu propia vida,
vas a terminar en una condenación. Quiero terminar. ¿Cuál es la solución, pastor? Porque estoy muy fuerte. La solución es volver a Dios. La solución es volver a esa relación con Él. Le voy a repetir, no tener una religión. Yo siempre le he enseñado a no tener una religión, a tener una relación verdadera con Dios. Lucas 15:17, termino. La solución es volver a Dios. Si usted ve que su vida no se parece a la de Cristo, necesita volver a Dios. Si usted ve que su carácter no se parece al de Cristo, necesita volver a Dios. Si usted es un avaro, orgulloso, cruel, malvado, necesita volver a Dios. Dice la palabra, y volviendo en sí, este es el hijo pródigo. El hijo pródigo pidió la herencia, se fue, gastó todo lo que tenía, terminó en la ruina, y estando allá comiendo la comida de los puercos, se acordó. Dice la palabra, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Vuélvelo atrás, volviendo en sí. Muchos, esta es una de las palabras que el Espíritu Santo me dio, muchos necesitan volver en sí. Volver en sí. Y volver a los brazos del Padre. Y volver a tener una relación con Dios. Sin una relación con Dios, no duraremos como cristianos. Hoy va a estar aquí y mañana lo voy a ver en el pecado y en el mundo. Y eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que permanezca para siempre. Porque no somos de los que retrocedemos para la perdición de nuestra alma. Pero ¿qué dice allá? Volviendo en sí. Vamos a volver en sí. Necesitas recapacitar. Necesitas ver cómo va tu vida. Necesitas ver qué estás haciendo con tu vida. Verso 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese es el corazón que vuelve a Dios. Ese es el corazón que se arrepiente. Ese es el corazón que dice: quiero que Dios me transforme. Aquel que dice que: Padre, he pecado. Reconoce su pecado. Reconoce la vida que he llevado. Dice: volveré a mi Padre. Esa es la solución. Estás alejado de Dios, vuelve a Dios. Perdiste tu relación con Dios, vuelve a esa relación. Job 22:21. Termino. Y esta palabra que voy a declarar como final, te la voy a profetizar para tu vida. Porque cuando vuelvas a Dios, escucha bien lo que te voy a decir, porque esto es profético. Cuando vuelvas a Dios, vendrá la restauración de tu corazón, vendrá la restauración de tu familia y vendrá la restauración de tu economía. Amén. Amén. Quiero que lo lea conmigo. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Ese es el resultado de caminar con Dios. No te falta nada. Hay problemas, pero Dios está contigo. Se ha alejado la aflicción de tu hogar. Tendrás plata en abundancia. El pecado trae ruina. El pecado trae maldición. Pero volver a Dios con un corazón arrepentido trae restauración. Amén. Pónmelo en La Dios habla hoy, desde el 21. Alguien necesita en esta noche restauración
Vuelve a Dios. Ponte de nuevo en paz con Dios y volverás a tener prosperidad. Deja que Él te instruya y grábate en la mente sus palabras. Si te humillas, es que ahí está lo bueno, que estamos humillados. Pero si te humillas y te vuelves al Todopoderoso y alejas el mal de tu casa, y si miras aún el oro más precioso como si fuera polvo, como piedras del arroyo, el Todopoderoso será entonces tu oro y tu plata en abundancia. Él será tu alegría y podrás mirarlo con confianza. Si le pides algo, Él te escuchará y tú cumplirás las promesas que le hagas. Tendrás éxito en todo lo que emprendas. La luz brillará en tu camino, porque Dios humilla al orgulloso y salva al humilde. Y Él te librará si eres inocente y si estás limpio de pecado. Quiero que veas. Dice la palabra, si vuelves a Dios, yo te restauraré. Si vuelves a Dios, restauraré tu hogar, tu corazón, tu familia, tu economía. Si vuelves a Dios. Si no volvemos a Dios, lo único que vamos a ver es fracaso tras fracaso. Lo único que vamos a experimentar es proceso tras proceso. Pero si alguien dice, me arrepiento, he pecado contra el cielo, he pecado contra mi Padre Celestial, he pecado contra aquel que me ha amado, pero yo reconozco hoy que estoy alejado de Él y vuelvo a Él, yo te profetizo en el nombre de Jesús que tú serás restaurado en toda área de tu vida. Porque Él no miente. Si te vuelves al Todopoderoso, si vuelves en amistad con Él, si te pones en paz con Dios, Él te restaurará. Amén. Él te librará si eres inocente, si estás limpio de pecado. Y que en esta noche ponte de pie. Yo sé que el Espíritu Santo ha estado hablando a tu corazón en esta noche. Todavía dice, pastor, mi corazón está lejos de Dios. Hoy no estamos aquí para juzgarte. Hoy estamos aquí para hacerte el llamado que Dios te está haciendo. Busca a Jehová mientras puedes ser hallado. Búscalo mientras está cercano. Búscalo mientras su misericordia está todavía para ti. Búscalo mientras su gracia no se aparta. Búscalo. Todo ojo se cierra, toda mano se levanta. Qué peligroso es olvidarnos de Dios. Qué peligroso es alejarnos de Él. Qué peligroso es que nuestro corazón esté lejos de ti. Esta noche reconocemos que somos tuyos. Pueblo tuyo somos, Señor. No le pertenezco a nadie más. Ya no le pertenezco al mundo. Ya no le pertenezco al pecado. Ya no le pertenezco a la inmundicia. Le pertenecemos a ti, Señor. Quiero que comiences a abrirle tu corazón y comiences a hablar con Él en esta noche. Si tú te alejaste de Él, puedes estar en la iglesia pero alejado de Dios. Puedes estar sirviendo pero alejado de Dios. Hoy vuelve a Él. Hoy vuelve a Él. Ahí donde nos estás viendo, te alejaste de la presencia de Dios. Vuelve a Él. Vuelve a Él. Perdiste tu identidad, perdiste tu propósito, perdiste familia, perdiste tu paz. Vuelve a Dios, que Él te va a restaurar. Él te va a levantar, Él te va a prosperar.